Esto es Ficción en la Ciudad, con Natalia Vigón Rufa y Leo Espina. Estamos en comunicación telefónica con Marcelo López Macía, él es periodista. Bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Lo único parecido a lo que ocurrió ayer en Venezuela fue en el año 1990, después de la caída del muro de Berlín, se votaba en Polonia. El general Jaruzelski, que llevaba casi ya 8 o 9 años en el poder, y una especie de dictador, ¿no? Tuvo la idea de llamar a elecciones. Y bueno, se presentó Lech Walesa, en ese momento con solidaridad, con un sindicato muy fuerte, y bueno, ganaron con el 90% de los votos, y los tipos se dieron cuenta que de un día para el otro se habían quedado sin poder y terminó, ¿no?, el comunismo en Polonia después de 30 o 40 años de gobierno. Bueno, es lo único parecido a lo que ha ocurrido ayer, porque el chavismo, siempre consciente de su fuerza y de alguna manera con mucha confianza en sí mismo, hizo una constitución y un sistema electoral que premiaba, se llama winner take all, ¿no? El que gana se queda con todo. Entonces lo hacían, por supuesto, pensando que siempre iban a ganar. Ganando por poco se quedaban con la asamblea. ¿Qué ocurrió? Que perdieron. Y ahora el winner take all es la oposición. Y la oposición en las próximas horas se va a confirmar que va a llegar a los 2/3. Va a llegar a 100 y pico de diputados sobre 167. Y teniendo esos 2/3, la oposición puede hacer lo que se le da la gana. Por ejemplo, puede destituir al vicepresidente, a Jorge Arreaza, puede cambiar al Tribunal Superior de Justicia, que es la Corte, ¿no? Puede cambiar al Consejo Nacional Electoral, que es absolutamente chavista, igual que la Corte, puede convocar a Maduro a un proceso revocatorio de mandato y echarlo en pocos meses, ¿no? Porque el 16 de abril cumple la mitad del mandato, 3 años en el poder, puede remover ministros, puede alterar los acuerdos de Venezuela, especialmente los que tiene con Cuba, pero también los que tiene con Argentina, con Brasil, puede hacer lo que se le da la gana, tiene un poder enorme. Ahora viene la discusión, ¿qué es lo que va a hacer? Porque del otro lado, Nicolás Maduro y lo que es el chavismo, tampoco creo que entreguen tan fácil el poder, ¿no? O sea, va a venir una discusión muy fuerte, es posible que la negociación sea que Maduro salga del poder y se haga un consenso. Los generales, Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte del régimen, el que representa las Fuerzas Armadas y el titular de la actual Asamblea Nacional, es un tipo que es extraditable, como muchos de los generales venezolanos acusados de narcotráfico pueden terminar todos presos en una cárcel de Estados Unidos. Es decir, tienen muchas cosas que sentarse a hablar, muchas cosas que negociar. Venezuela ya no va a ser la misma, se abre un compás de espera, un proceso que se ha iniciado ahora y que no se sabe bien dónde termina. Insisto, lo más probable es que haya una bisectriz que pase por el medio, que la sangre no llegue al río, pero hoy por hoy la oposición está en condiciones prácticamente de hacer lo que quiera. Maduro tiene, bueno, las Fuerzas Armadas de su lado, tiene 2 millones de personas armadas, que son una especie de guardia civil que han armado los camisas rojas, ¿no? Como en su momento eran los camisas negras de Mussolini, han armado a 2 millones de personas. Es impresionante, ellos pueden salir, pueden hacer cualquier desastre, pero ya sería al margen completamente de la ley. O sea, la Constitución bolivariana no contempla un régimen cívico-militar, no existe eso. Si se apegan a la Constitución, lo que les queda es prácticamente entregar el poder. ¿Qué pueden hacer en el medio? Sí, pueden intentar un golpe de Estado, pueden desconocer las elecciones, desconocer a la Asamblea, gobernar por decreto, por una ley habilitante que tienen, pueden hacer cualquier cosa, pero eso ya les implicaría ser expulsados del UNASUR, del Mercosur, de la Organización de Estados Americanos, caer casi en una situación como la que tuvo Cuba a lo largo de décadas. Están en una posición que muy difícilmente, como están actualmente, soporten un bloqueo. Venezuela no tiene stock, pero no tiene stock de comida para el verano que se avecina, ¿no? El verano nuestro. No tiene stock de medicamentos, no hay repuestos de autos, la economía está parada, lo único que hacen es exportar un poco de petróleo, pero ni siquiera ya los barcos se lo pueden llevar porque no tienen plata ni para pagar los barcos, las aerolíneas internacionales han dejado de viajar. O sea, encima de eso un bloqueo sería la hecatombe, sería ya directamente ir a una guerra civil. No tiene margen de maniobra, lo que pasó ayer es tremendo para Maduro. Yo creo que lo que le queda es negociar una salida, ver cómo hace para que su persona no termine afectada, y sobre todo los generales en pocos días van a declarar en Estados Unidos los sobrinos de Maduro, ¿no? Los sobrinos de su esposa, de Cilia Flores, y son 2 pibes de 20 años que se exponen después de haber intentado entrar con 800 kilos de cocaína a Estados Unidos desde Haití, se exponen a la cadena perpetua, y como es el sistema legal en Estados Unidos van a negociar, y cuando negocien van a hablar. Y cuando hablen van a contar lo que es el cartel de los soles, que son generales narcotraficantes, que son los que manejan la droga en Venezuela. Eso es tremendo porque los pone a todos, prácticamente en el gobierno, a tiro de extradición a los Estados Unidos y terminar sus días en una cárcel norteamericana. O sea, la amenaza
que tienen encima es tremenda desde el punto de vista social, político, económico y fundamentalmente el panorama judicial. Sí, él pudo votar, finalmente ayer pudo votar, pero lo que hay que recordar es que esta elección se da por una huelga de hambre que hace Leopoldo. A mitad de año, como el madurismo sabía lo que iba a pasar en una elección, porque todos sabían, veían las encuestas, veían los sondeos que el chavismo iba a perder, Leopoldo inicia una huelga de hambre que va casi hasta la muerte. La huelga de hambre duró casi 30 días, perdió 15 kilos, estaba al borde de la muerte, ya estaba prácticamente desfalleciendo, ya no se movía de su cama, no se podía levantar, es un hombre joven de 40 y pico de años y muy fuerte, pero después de 30 días de no comer, estaba al borde de la muerte, y con esa huelga de hambre, él logra que Maduro fije un día de la elección, que lo fija lo más tarde posible. En el 2015 había que votar, entonces pone 6 de diciembre, ya antes de la fiesta, para votar. Eso lo logra Leopoldo con su huelga de hambre, porque realmente Maduro no quería llamar a la elección, ni Diosdado Cabello, el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, porque sabían lo que les esperaba. Ellos confiaron, desde el chavismo tienen un sistema, se llama el 10 por 1, donde tienen 600, 700 mil chavistas, que cada uno toma 10 personas, ¿no? 10 personas que han recibido, como si fuera acá un plan social, o una vivienda, o alguna pensión, alguna jubilación. Entonces, bueno, cada uno se encargaba de esas 10 personas, llevarlas a votar, pero además, como es un sistema electrónico bastante perverso, cuando emitían su voto, tenían que mostrar el ticket, es como un cajero electrónico acá en Argentina. Sí. Vos Y haces después una la operación huella electrónica digital que queda grabada en el software, pero al mismo tiempo te dan un respaldo en papel. Con ese respaldo en papel tenían que fotografiarlo, y fotografiarse una especie de selfie con el papel, para mostrar que habían votado al chavismo. Ellos pensaban que ese sistema que les resultó en el 2013, el 10 por 1, otra vez les iba a resultar, por eso Maduro decía, ustedes ganan en las encuestas, nosotros vamos a ganar en la elección. Y resulta que no, que la gente fue y votó lo que se le dio la gana, a pesar de haber recibido una pensión, a pesar de haber recibido algún tipo de dádiva. Ocurrió lo mismo que en Argentina. El kirchnerismo estaba tranquilo de que, dándole plata a 18 millones de personas desde el ANSES, dijeron, bueno, tenemos la elección ganada. Y bueno, finalmente descubrieron que perdieron acá y también perdieron allá. ¿Cuántas similitudes, ¿no?, entre un país y el otro, salvando algunas diferencias que son importantes, pero en la manera de pensar hay muchísimas similitudes, y más cuando se dan los dos resultados tanto acá como allá, que ha perdido el oficialismo? Sí, hay un cambio de aire que va a afectar directamente a Brasil. O sea, Dilma Rousseff va rumbo al impeachment, y lo más probable es que ahí gobierna también Aécio Neves. Y, viste, cuando ves la barba de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar. Rafael Correa en Ecuador se está acomodando, Ollantumala ya lo hizo en Perú, y Evo Morales está tratando de hacerlo en Bolivia. Estos aires frescos que van de alguna manera soplando, son frescos porque supuestamente vienen desde el sur, ¿no?, porque empezó acá la cosa. Están hablando de un cambio de época. Siempre fue igual Latinoamérica, ¿no? Cuando hubo dictadura en todos lados, cuando hubo primavera democrática hubo en todos lados, cuando hubo noventismo y neoliberalismo después de la caída del muro de Berlín en el 89, en los 90 fue para todo el mundo. Después vino la explosión de los commodities, y vino esta especie de bolivarianismo o nacionalismo o populismo, y bueno, se terminó la fiesta y ahora vienen gobiernos más conservadores, y generalmente siempre Latinoamérica de a poquito, ¿no?, uno detrás de otro, como en un dominó, se fue inclinando hacia el mismo lugar. ¿Cuál es la relación de Mauricio Macri y Leopoldo López? Es muy intensa porque Leopoldo vino varias veces a Argentina. Él está proscripto desde el año 2007, y él vino varias veces a Argentina, quería armar inclusive con Daniel Haddad Infobae Venezuela, tener un sitio de internet, porque allá la radio y la televisión está en el 100% de los casos en manos del chavismo. Radio Caracas Televisión, que era opositora, la cerraron, y Globovisión, que era opositora, la compraron con empresarios afines, con lo cual Leopoldo vino muchas veces acá a ver si desde Argentina podía tener una plataforma política y periodística para defenderse. Después terminó preso y finalmente todo quedó en la nada, pero Lilian Tintori, su esposa, vino varias veces. Es más, cuando Macri gana, ella sube al escenario y festeja con él, tiene una relación muy estrecha. Igual María Corina Machado, que es otra de las líderes de la oposición. La posición de Macri en un principio era, bueno, pedir la cláusula democrática por Venezuela. Ahora aparentemente, si los resultados se reconocen, no la va a pedir, pero cualquier gobierno de Venezuela en manos de la oposición va a tener una estrecha sintonía con el macrismo, eso seguro. Ficción en la ciudad. AM810, Radio Federal.